Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión del componente de infancias del ciclo de capacitación para personas voluntarias de atención a la salud mental y apoyo al bienestar psicosocial 2023. Muchas gracias por su participación. Ha sido una jornada en que todos han participado constantemente. Ha sido muy exitosa. Y el día de hoy tenemos la presentación del tema de discapacidad psicosocial desde el modelo social y de derechos humanos. Nada más me gustaría hacerles una acotación. Por problemas técnicos con el canal de YouTube no se va a poder transmitir de manera simultánea. Sin embargo, la estamos grabando la sesión y la vamos a subir en cuanto podamos. Entonces, las personas que por alguna razón traten de ver la sesión en YouTube no la van a poder ver, pero yo creo que la sala de Telmex tiene suficiente capacidad para que ingresemos todos por este medio. Y bienvenidos a todos, muchas gracias y voy a presentar a la ponente del día de hoy. Es la maestra Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez. Estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado en espacios dedicados a la investigación, debate y discusión en materia de discapacidad, salud mental, educación y derechos humanos, en instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Desarrolla proyectos de intervención educativa en organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas. Es integrante de la red Orgullo Loco México, que incide en ámbitos políticos, públicos, educativos y académicos. Es integrante de la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Ha colaborado a través de columnas de opinión y artículos en diferentes medios de comunicación, como Animal Político, Revista Nexos, Portal de Noticias sobre la Discapacidad, Yo También, Medin Global, entre otros. Ha laborado en la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y actualmente es jefa de Unidad Departamental de Asesoría para la Discapacidad Intelectual y Mental del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra, por apoyarnos con esta ponencia. Le doy la bienvenida con el tema discapacidad psicosocial desde el modelo social y de derechos humanos a la maestra Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la presentación, doctora Carmen. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poquito sobre el tema de discapacidad psicosocial. No sé si pueda compartir mi pantalla para el tema de la presentación. Y por favor, compártanme si ya se ve. Ya se ve, solamente hay que ponerla en modo presentación. Sí. Listo. Ok. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de alguno de los temas que estemos abordando a lo largo de esta plática, por favor escriban en el chat o levanten la mano. No sé si puedan igual habilitar su micrófono y con toda confianza pueden compartir tanto sus comentarios como sus dudas o inquietudes. Bueno, como ya mencionó la doctora Carmen, soy Ilse, pueden dirigirse hacia mí como Ilse. Soy una mujer de tez media, cabello café. En este momento traigo lentes y traigo una blusa negra. ¿Qué más? Bueno, mi cabello lo traigo atado y lo tengo trenzado. Hago este ajuste por cualquier situación respecto a personas con discapacidad visual. Si existe alguna persona con algún otro tipo de discapacidad en el presente conversatorio, bueno, por favor, compártanos en el chat si tienen
alguna necesidad de apoyo o ajuste razonable al respecto. Y bueno, vamos a comenzar como tal con esta plática. Yo creo que es más bien una plática porque vamos a abordar varios temas. Espero que sí nos dé un poquito de tiempo. Les comparto que el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México es el órgano responsable de coordinar con el Ejecutivo local y con todas las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México el diseño, la supervisión y la evaluación de las políticas públicas en materia de discapacidad. También nos encargamos ahí de establecer mecanismos sociales, institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y permanente en todos los ámbitos de la vida en un plano de igualdad. Bueno, ustedes tal vez se pregunten, ¿y qué tiene que ver el tema de la discapacidad con el tema de la salud mental, ¿no? Y el tema de la capacitación que cada una y uno de ustedes está tomando a lo largo de estas sesiones. Esa es la pregunta que vamos a, entre otras, a abordar en esta plática. Bueno, este instituto está ubicado enfrente de la Cámara de Diputados, a unas cuadras del metro y Metrobús San Lázaro, por si igual necesitan alguna referencia o algún servicio, pues nos dedicamos esencialmente a esto que ya les comparto. Ok, estoy aquí. Voy a abrir la ventana igual del chat para, por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, los estaré leyendo aquí atentamente. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva se explica un poco el temario del curso taller, que vamos a ver estos temas realmente de manera bastante general y rápida por cuestiones de tiempo. De cualquier forma, si tienen alguna inquietud, yo al final les voy a compartir los datos de la HUD y del instituto para que ustedes puedan ponerse, si lo requieren, ponerse en contacto con nosotras y nosotros. Bueno, vamos a ver de manera general qué es discapacidad psicosocial o a qué nos referimos cuando hablamos de este tema. También vamos a ver qué es discriminación respecto a las personas con discapacidad psicosocial. Vamos a ver un poco el tema aquí de prejuicios, de estigmas hacia las personas que tienen alguna situación de discapacidad psicosocial. También veremos cómo es correcto referirnos a las personas que tienen alguna situación de discapacidad psicosocial. Vamos a revisar un poquito el tema de capacidad jurídica. ¿Qué es eso de la capacidad jurídica? Un poco del contexto legal y normativo, y por último algo muy breve sobre prácticas inclusivas y discapacidad psicosocial. Bueno, a grandes rasgos esos son los temas que vamos a abordar de manera general el día de hoy, y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo con el tema 1. ¿Qué es discapacidad psicosocial? ¿Podrían, por favor, en una palabra ponerme ahí en el chat, si es que no pueden habilitar sus micrófonos, qué es para ustedes discapacidad psicosocial o a qué les suena esta palabra o concepto de discapacidad psicosocial, por favor? Y mientras yo les doy algunas referencias en cuanto al tema de la relación más bien que tiene con salud mental. Bueno, les leo, les leo. Espero que sí participen. Ok, dice Adriana Campos, falta de empatía. Merari dice limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente. Ok. Dificultad para la participación social, ¿sí? Ok. Paulina comenta también que hay personas desde el YouTube que no están pasando la presentación. Tengo entendido que posteriormente se va a subir a canal de YouTube. Y también nos comenta que Ana Orozco, que existe una limitante por la cual no se puede desarrollar en la sociedad, ¿ok? Una condición en la que las personas tienen
limitadas sus capacidades, trastorno mental, discapacidad por un ambiente poco estimulante, ¿ok? Dificultad para realizar una o más actividades cotidianas, muy bien. Bueno, de algún modo, todas las ideas que ahorita han vertido en el chat tienen bastante que ver con el tema de la discapacidad psicosocial. De pronto podría parecer que discapacidad es un tema bastante lejano a cada una y uno de nosotras y nosotros. No lo sentimos tan en nuestra vida cotidiana, no es algo tan cercano, ¿no?, a nosotras, pero realmente, ¿qué tanto sí percibimos y vivimos cotidianamente del tema? Bueno, vamos a pasar a la siguiente para revisar justo esto. Y nos vamos a ir un poquito a el tema de la historia de la discapacidad para revisar qué tanto, de algún modo, hemos estado involucradas e involucrados o relacionadas con este tema. Bueno, según la investigadora sobre discapacidad Agustina Palacios, ella es argentina, ella construyó una historicidad de la discapacidad conforme a 3 modelos esenciales. El primer modelo es el modelo de prescindencia. La prescindencia, como tal, tiene que ver con prescindir de algo que creemos que no nos sirve, no nos es útil del todo para que podamos seguir existiendo o viviendo como hasta ahora. Entonces hay situaciones o personas también, o cosas, o algún aspecto de nuestra vida del cual o de los cuales podamos prescindir. A esto, Agustina Palacios le nombra modelo de prescindencia. Ella se remonta a Grecia y Roma antiguas para construir esta historicidad del modelo de prescindencia y constituye también el modelo 2 submodelos, el eugenésico y el de marginación. El modelo eugenésico tiene que ver con que en ese momento se mataba a las personas con discapacidad en general porque se prescindía de ellas. Y la marginación es o tiene que ver con que cuando una persona con discapacidad nacía, lo que ocurría era que la hacían a un lado. No podía esta persona incidir en las cuestiones comunitarias, en la vida en comunidad de la misma, del mismo lugar, de la misma región, y por lo tanto quedaba al margen de toda esta situación de vida en comunidad. Entonces, el modelo de prescindencia es como tal la comunidad queriendo o decidiendo prescindir de ambas, de personas con discapacidad. Esto aplica para cualquier tipo de discapacidad y sobre todo para discapacidades que tienen que ver con situaciones que son visibles. Por ejemplo, una discapacidad motriz o discapacidad, algún tipo de discapacidad intelectual. Bueno, el modelo médico rehabilitador surge de manera posterior por ahí de el Renacimiento, cuando se cambia la perspectiva del cuerpo, de la persona, del hombre en sí. Entonces ya no estaba permitido matar o como tal marginar a las personas o a la población con discapacidad en general. Lo que ocurría acá era que había que rehabilitar a la persona para que la persona pudiera involucrarse y vivir cotidianamente en la vida como tal en comunidad. Entonces, lo que ocurre acá es que la persona es sometida a una serie de prácticas clínicas o médicas para que pueda habilitarse y vivir en comunidad como todas y todos conforme a una norma preestablecida, conforme a un estereotipo, conforme a un modelo ya, pues sí, preestablecido. De algún modo representa pero sigue existiendo aquí una perspectiva de que no se respeta la decisión de la persona con discapacidad, en este caso psicosocial, porque se somete a la misma persona a este tipo de prácticas sin
se corta, no sé si es mi internet. Creo que sí, porque aquí ya dice corta. Me Está parece cortando. que Sí, yo también no tengo audio. tengamos paciencia porque parece que es el internet de la ponente. Por favor. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Sí ya se escucha? Sí, ya se Sí, escucha. gracias. Sí, sí. Ok, Sí, ya se gracias. escucha. Gracias. Ay, ¿Ha salido flujo? ¿Ha salido como algún líquido o algo? si pudiéramos, por Maestra, ¿y se puede activar el su... modelo médico. Sí, gracias. El modelo médico rehabilitador, bueno, tiene que ver, como les comentaba, con el tema de modificar el cuerpo de la persona para que pueda encajar como tal en la sociedad, sin que se le preguntara a la persona misma o teniendo en cuenta la voluntad o la libertad o la decisión de esta persona. No había que modificar el entorno, más bien hay que modificar bajo esta perspectiva a la persona, ¿ok? Y bueno, después viene el modelo social y de derechos humanos. Tiene que ver con, ahora sí, la libertad de la persona, con la idea de que la misma persona tiene que decidir por ella misma qué es lo que quiere hacer y qué es lo que ella no quiere que se haga y hacer con su cuerpo. Hay personas, por ejemplo, que no desean someterse a intervenciones, por ejemplo, quirúrgicas, que tienen que ver con discapacidad motriz. Hay personas que sí desean hacerlo y eligen hacerlo. Y bueno, ambas decisiones, siempre y cuando sea desde la libertad, desde la libre decisión de la persona, pues son correctas bajo este modelo social y de derechos humanos. Ahora, respecto al tema de la discapacidad psicosocial, justo estamos en esta apenas idea de implementar el modelo social respecto al tema de la discapacidad psicosocial, porque durante muchísimos años hemos venido construyendo todo desde una perspectiva médico-rehabilitadora, que no tiene que ver precisamente con como alguna práctica clínica, sino más bien con todo un modelo que se sustenta sobre todo en no permitir que la persona elija, la persona con discapacidad psicosocial elija sus propias, no sé, decisiones, las prácticas que quiere que se lleven a cabo respecto al modelo de salud que ella misma elija. Entonces, de aquí viene, pues bueno, la historicidad como tal, a grandes rasgos, de la discapacidad. Claro que hay otro tipo de perspectivas, pero ahorita nos vamos a quedar con estas tres. Bueno, la siguiente diapositiva tiene que ver con derechos humanos. Bueno, los derechos humanos son ciertas pautas, ciertas normas o derechos inherentes a todos los seres humanos. Con el hecho de que una persona nazca, ya es una persona con derechos humanos. No debe haber distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, porque todas y todos tenemos los mismos derechos humanos. Los derechos humanos, además, son interrelacionados, interdependientes, indivisibles y son universales e inalienables, interdependientes, iguales y no discriminatorios. Esto conforme al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y bueno, ahora el tema de la salud mental
el concepto como tal lo retomó de la Organización Mundial de la Salud, que es un concepto bastante general y que más bien nos da una perspectiva que tiene que ver con una idea de bienestar, sea cual sea la situación física, emocional, mental, social, el contexto también de la persona misma. Para el tema del bienestar, insisto, es muy importante el tema de la libertad de decisión, del pleno ejercicio de los derechos también de cada persona dentro de su propio contexto. Y bueno, la siguiente diapositiva, aquí es el concepto de discapacidad. Entonces, al final, ¿qué es discapacidad? Bueno, la discapacidad es, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento legal, normativo, muy importante, que tiene como finalidad concentrar ciertos ejes a través de derechos que todos los estados parte que firmen esta convención tienen que hacerse cargo de llevar a cabo como tal en sus países. Y México pues es un país firmante de esta convención. Bueno, el concepto de discapacidad es el siguiente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Este concepto es muy importante porque el tema de la discapacidad no es únicamente una moda o algún eufemismo o algo que ya suene bien, ¿no? Y que ahora tengamos que manejar todas y todos. Es un concepto normativo, es un concepto que ya subyace en la ley. Entonces es muy importante que sepamos que existe el tema de la discapacidad. Como tal, la discapacidad desde el modelo social y de derechos humanos tiene que ver con los referentes identitarios de una persona y las barreras a las que la persona se puede ir enfrentando a lo largo de su vida. Ahorita lo vemos un poquito más a fondo. Hay ciertos tipos de discapacidad, no solamente psicosocial. Aquí les dejo en esta diapositiva los tipos de discapacidad. El primer tipo es la discapacidad intelectual. A una persona con discapacidad intelectual le tenemos que llamar persona con discapacidad intelectual. A una persona con discapacidad física o motriz se le llama o se le denomina de ese modo, persona con discapacidad física o motriz. También una persona con discapacidad psicosocial, y una persona con discapacidad sensorial, que se puede dividir en dos, esta discapacidad tanto visual como auditiva, es una persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad auditiva. Si nos damos cuenta, la situaciones de vida, cierto contexto, Se escucha tiene entrecortado. que ver mucho con Maestra, Se está cortando. Se está cortando. Se congeló, de hecho. Sí, les ofrecemos una disculpa. Es el internet de la ponente que sí se está deteniendo mucho la presentación. A mí se me ocurre que a lo mejor sin imagen podría estar más fluida. Ahorita que se reconecte, le haré esa sugerencia. Maestra Ilse,
¿Hay problemas con su internet? Conexión, sí, es lo que estoy notando. A lo mejor si apaga su Sí, imagen, puede ser más fluido la igual y presentación. sí, me pueden igual avisar si... ay, a ver, me avisan si... me avisan si, bueno, igual si es un poquito mejor. O si se sigue parando, por favor. Ahorita ya se le escuchó bien, la presentación ya está, expuesta y hagamos la prueba sin Sí. imagen. Gracias. Ok. Comparten si no, gracias. Bueno, tenemos aquí, nos quedamos en el tema de la discapacidad motriz o física que tiene que ver con la movilidad o con el desplazamiento de cualquier persona. Por ejemplo, las personas usuarias de silla de ruedas son personas con discapacidad motriz. La discapacidad intelectual tiene que ver con personas que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, que a lo mejor necesitamos más tiempo, dedicarnos más tiempo a estructurar algún proceso tanto de aprendizaje como de comunicación con ellas y ellos. Un ejemplo puede ser las personas que tienen síndrome de Down, tienen seguramente discapacidad intelectual. Bueno, aquí también en esta diapositiva les comparto algunos logos que en algunas ocasiones se utilizan para representar discapacidades diferentes. También existe otro tipo de discapacidad que es la discapacidad múltiple. La discapacidad múltiple es cuando se presentan dos o más situaciones de discapacidad en una misma persona. Por ejemplo, una persona que tenga discapacidad intelectual y que además tenga discapacidad visual, ¿no? O discapacidad motriz. Eso es una discapacidad múltiple también. Ok. Vamos a, ok, Ana Salazar pregunta si es correcto que se siga refiriendo como persona con discapacidad. Sí, ese es el término correcto, persona con discapacidad, porque podemos escuchar de pronto, ¿no? Persona con capacidades diferentes. No, todas y todos tenemos cierto tipo de capacidades, pero la discapacidad tiene que ver con un entorno, con un contexto, con barreras. Es un concepto que ahorita vamos a revisar de otra manera, pero lo correcto es persona con discapacidad. También hay otros conceptos como discapacitado, como trastornado mental o enfermo mental, en este caso de la discapacidad psicosocial. No, realmente el término correcto es persona con discapacidad y agregamos el término que sea más conveniente aquí. O menos Sea también psicosocial, motriz, física, intelectual, sensorial. José Vallejo, ¿estabas comentándonos algo? Ok, bueno, entonces, igual si tienen otras preguntas, pueden compartirnos por aquí. Muy bien, la siguiente es, esta es una ilustración un poquito más detallada respecto al tema de la discapacidad. Tenemos a un niño o una niña, una persona, me gusta decir que es un niño, lo veo como un niño, en donde dice arriba de este niño, sujeto, y del lado contrario, del lado derecho, del extremo derecho, hay un mundo y dice entorno. Y justamente en medio hay un signo, un símbolo, más bien un icono que dice no hay paso. Y abajo dice discapacidad y barreras. Bueno,
como tal, el sujeto, la persona, tiene referentes identitarios, tiene características. Por ejemplo, esta persona tiene anteojos, tiene una sudadera, tiene 2 manos, tiene cabello corto. Entonces, esos son algunos referentes identitarios de la persona. Pero cuando estos referentes identitarios interactúan con el mundo, con el entorno como tal, lo que ocurre es que de pronto puede ser que se abran barreras, ¿no? O barreras en el entorno que impidan en la vida cotidiana, en general en la comunidad. Entonces, este tipo de barreras son las que hay que detectar continuamente como tal. Para las situaciones de discapacidad psicosocial y discapacidad en general, no hay una edad, no hay una edad precisa en donde podamos decir más allá de los 18 años o más allá de los 20 años, puede ser que surja una situación de discapacidad, tanto psicosocial como de algún otro tipo. Realmente no hay una edad. Eh, en el caso de la discapacidad psicosocial, la persona intenta involucrarse en las actividades cotidianas en general en su entorno, pero si surgen este tipo de barreras, pueden surgir situaciones de discriminación, pueden surgir situaciones de exclusión, situaciones que no le van a permitir participar de la comunidad. Algunas situaciones al respecto de estas barreras surgen de los estigmas, surgen de los prejuicios, surgen de alados de lo que debe ser una persona. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema justo de los estigmas y los prejuicios hacia las personas con discapacidad psicosocial. Una pregunta muy recurrente es, ¿tiene o no un diagnóstico, está diagnosticada con una situación, una enfermedad mental? No siempre es así. Hay personas que no siguen un tratamiento tanto psicofarmacológico como psicoterapéutico y aún así tienen una situación de discapacidad psicosocial. O al revés, ¿no? También hay personas usuarias de servicios de salud mental que tienen situaciones de discapacidad psicosocial. Se volvió ahí la imagen. Otra vez, Pero no es la una... voz, la voz. No se escucha. Ok. No se escucha. Ahí ya se escucha. ¿Sí se escucha? Ahora sí. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, les comentaba, los asignando a la persona. Por ejemplo, el miedo asociado al peligro, ¿no? Consideramos que una persona con discapacidad psicosocial, oigan, me comentan que está siendo muy, muy cortado, entonces utilizo el micrófono de mi celular, que creo que es mejor.
Bueno, Se escucha eco ahora. ¿ya se escucha mejor? Ahorita sí se escucha mejor. Veamos cómo continúa la calidad del internet, porque otra sugerencia sería que se reprograme la sesión, porque sí hay mucha interferencia. Ok, bueno, como ustedes también consideren, ahorita si gustan, sí revisamos cómo sigue el internet y igual me avisan, Sí, ¿vale? Si muchas no gracias. se escucha. Ahorita ya hice un cambio a ver si esto resulta mejor. Muchas gracias. Bueno, sí, ok, bueno, continuamos entonces con el tema de estigmas y prejuicios. Bueno, la primera idea de esta lámina es la patologización de las diferencias como tal. La situación de discapacidad psicosocial no siempre tiene que ver con la patologización, con alguna situación de diagnóstico, con alguna enfermedad que tenga que ver con la parte psicosocial de la persona. No siempre es así. También tiene que ver el estigma y el prejuicio con la normalización, con los estándares, con la intolerancia también a la diversidad, a lo diferente, a que las personas de pronto no toleramos lo diferente, las maneras distintas de comunicarse de la población en general, de las personas en general. Es de pronto también esta situación la que nos impulsa a de pronto actuar de manera discriminatoria o hasta agresiva hacia las personas, en este caso con discapacidad psicosocial. Hay una tarea muy grande y pendiente respecto al cuestionamiento del estigma, al cuestionamiento de todo este tipo de situaciones que afectan muchísimo la atención correcta hacia el bienestar psicosocial de la población en general, porque la misma población considera en general que pues una situación de discapacidad psicosocial puede ser peligrosa o es motivo también de burla. Si de pronto, seguramente sí hemos llegado a escuchar situaciones o expresiones como, ay, es que tal persona está bipolar, ¿no? O fulanita está trastornada, o este tipo de afirmaciones que se emiten tanto desde la burla como desde el chiste, como desde el insulto, tienen muchísimo que ver con el tema de estigmas y de prejuicios. De pronto las personas no quieren abrirse, no quieren expresar realmente lo que sienten, sus emociones, sus ideas respecto a cómo se sienten de manera emocional o mental o social y todo lo que les está afectando o atravesando en ese momento. Entonces, eso definitivamente es una tarea que tenemos que ir trabajando en nuestro día a día. Esto no es exclusivamente de una campaña, por ejemplo, no una situación muy, muy en concreto, sino es un aspecto cultural y bastante amplio que todos los días tenemos que poner en evidencia y tenemos que poner sobre la mesa y a discusión qué tanto yo estoy también contribuyendo en mi día a día a perpetuar estigmas y prejuicios hacia la salud mental de las personas, hacia las personas con discapacidad psicosocial como tal. Entonces, creo que es una tarea, les digo, bastante importante, pendiente, fuerte y algo que desde el voluntariado como tal podemos llevar a la práctica desde nuestra atención, desde nuestra escucha con nuestro prójimo, ¿no? Todo el tiempo. Hacia acá, hay un puesto Bueno, ahora pasando la... vamos a ver el tema de las identidades. De pronto, no sé si les ha ocurrido que escuchamos una serie de conceptos o de identidades de personas que se asumen
como, por ejemplo, personas con discapacidad psicosocial o personas neurodivergentes o personas con sufrimiento psíquico o persona que tiene alguna situación o diagnóstico en cuanto al tema de psiquiatría, ¿no? O de salud mental. Bueno, les comparto que estas identidades tienen que ver mucho con la historia de vida de la persona misma. Puede que la persona se asuma como persona neurodiversa, puede que la persona se asuma como sobreviviente de la psiquiatría, como persona loca, como una persona usuaria de servicios de salud mental, ¿no? Pero todas estas identidades, al final, están dentro del espectro de la discapacidad psicosocial como tal. Una persona con discapacidad psicosocial es una identidad, perdón, es un concepto como tal estipulado en el ámbito jurídico, en el ámbito normativo, pero cada una de las personas que tiene una situación de discapacidad psicosocial va a tener pues una historia particular de vida, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos con ciertas identidades, pero al final la discapacidad psicosocial resulta ser un concepto como tal paraguas que va a abarcar todas las identidades que desde la historia de vida de cada una y uno, pues van a surgir, van a construirse como tal. ¿Podrían, por favor, apagar sus micrófonos, quienes los tengan un poquito abiertos? Gracias. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta, alguna inquietud. Estamos viendo, revisamos ahorita un poco el marco general de qué es una situación de discapacidad psicosocial como tal. Disculpa, tengo una duda. ¿A qué se refiere con persona sobreviviente de la psiquiatría? Ok, nos regresamos acá. Muy bien, esa es una muy buena pregunta porque es un concepto que poco se escucha, ¿no? Es un concepto, les explico, una identidad importante que tiene que ver con personas que tienen una situación de discapacidad psicosocial, pero en su momento recibieron cierta atención en servicios de salud mental y lo que ocurrió fue que estas personas fueron víctimas de tortura o de maltrato dentro de las instituciones de servicios, en general, de servicios de salud mental. Entonces, por eso es que este colectivo se hacen llamar de esta manera, sobrevivientes de la psiquiatría en general. Pero, pues bueno, siguen siendo personas con discapacidad psicosocial, que han también construido sus propias herramientas o elementos importantes también desde el apoyo, por ejemplo, entre pares o desde sus propias experiencias para poder pues construir ciertos mecanismos y poder vivir en comunidad en general y abordar la propia situación de discapacidad psicosocial. Ese es el concepto o la explicación en general de sobreviviente de la psiquiatría. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario y si no pasamos a el tema de discriminación. Es muy importante el tema de la discriminación, sobre todo para las personas que son personas servidoras públicas, sobre todo, o que se encuentran también en algún lugar en donde den atención directa a población. Es muy importante que sepan qué alcances tiene o de qué hablamos cuando hablamos de discriminación.
Cuando hablamos de discriminación, de pronto nos confundimos y pensamos que exclusión es discriminación, que, no sé, marginación es discriminación. Y no precisamente tiene que ser así, ¿no? Una situación de discriminación es cuando nosotros o nosotras constituimos o construimos una barrera para que una persona, en este caso con discapacidad, pueda ejercer plenamente algún derecho humano. Por ejemplo, un ejemplo es que, no sé, yo soy directora o docente de una escuela y llega una persona con discapacidad psicosocial que a lo mejor tiene un diagnóstico psiquiátrico, ella sí, y a lo mejor es usuaria de psicofármacos. Y cuando yo me entero de esto, le comento que no puede estar acá porque es peligroso o porque no puedo admitirla en este servicio. Yo le estoy negando el derecho humano a la educación. Eso es una situación de discriminación. Se lo estoy negando por motivos de discapacidad. La discriminación no solo se da por discapacidad, también puede constituirse a partir de condiciones sociales de la persona, condiciones culturales, condiciones económicas, de salud también. Entonces, es importante que nosotras y nosotros detectemos cuando sí es una situación de discriminación y cuando no, porque constituye un delito como tal. Y bueno, no sé si tengan aquí también dudas sobre qué es discriminación. Y bueno, la discriminación queda prohibida como tal en general, ¿no? En México está totalmente prohibida. Según, para empezar, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, Tengo una pregunta. sí, te escuchamos. O sea, por ejemplo, si va, este ejemplo que colocabas de la persona con discapacidad que puede tener una condición psiquiátrica y quiere estudiar en un colegio, digamos, estándar, ¿no? Y decirle, oye, es peligroso, ¿no? Por las condiciones del colegio que pueden no estar adaptadas para que se desenvuelva correctamente. Entonces, si se le da una alternativa de aquí no, pero existe este que sí es seguro para ti. O sea, ¿eso se toma como discriminación? Sí, constituye un acto de discriminación por motivos de discapacidad. Bueno, bajo el planteamiento que usted nos comparte ahorita, sí constituiría una situación de discriminación porque se le está negando el derecho, en este caso, a la educación a la persona. Aunque le dé así como la opción de otro, o sea, aquí no, pero en este lado sí. Por ejemplo, en una escuela de educación especial, Ajá. sí constituye una situación de discriminación. Lo que procedería sería un tema de ajustes razonables, de modificaciones tanto estructurales como curriculares, como de los tipos que más convengan, para que la persona pueda estar, tanto ella como cualquier otra persona, pueda estar dentro de la escuela como tal y no segregar, porque las situaciones de justo de segregación pues sí constituyen un acto de discriminación. La segregación sería que toda la población, por ejemplo, que tiene discapacidad, se fuera a recibir, por ejemplo, atención tanto educativa como de salud a un hospital exclusivamente. Igual vamos a revisar el tema un poquito de salud mental en cuanto a servicios de salud, pero
sí constituyen una situación de discriminación. Claro que es, por supuesto, aquí hablo de procesos. Necesitamos transitar continuamente, cotidianamente, hacia un modelo social y de derechos humanos, no de un día para otro. Todo constituye un proceso importante de acción, tampoco un proceso inmóvil, ¿no? O algo en donde nos quedemos estancados. Pero sí es un importante. comentario. Sí. Un comentario. Creo que no hay ahí una situación de faltar al derecho a la educación. Se está dando una situación que puede ser que no existen existen barreras para poder atender a la persona con discapacidad, ya sea que el personal no tiene la preparación para dar la atención necesaria, no se cuenta con las rampas, los elementos apropiados para que pueda ser atendido. Se está dando una oportunidad, la oportunidad que quieres no cuenta con esos elementos, hay barreras. Entonces, si hay otra opción en donde puede ser atendido, creo que será lo apropiado, porque a veces, repito, tiene esas barreras o el personal no tiene la capacidad para dar la atención apropiada y conveniente. Entonces, creo que ahí es conveniente encontrar el espacio idóneo para tener ese derecho a la educación. No se está negando el derecho a la educación, se le está buscando un espacio acorde a sus características. Sí. Hola, en relación al tema, un comentario solamente. Martín Zárate de Oaxaca. Yo quisiera preguntar sobre, antes de que sigamos avanzando, si todo esto de un enfermo psicosocial en una escuela normal, entre comillas, ya está legislado. Nos hemos encontrado con la barrera de los pasos. Ajá, ok. Bueno, les comparto respecto a el tema de la educación y la discapacidad psicosocial, y no es exclusivo de la educación o del contexto escolar. Lo que les estoy compartiendo también tiene que ver con el tema de acceso al transporte público, a los servicios, al ejercicio de otro tipo de derechos, por ejemplo, del acceso a la justicia, de los servicios de salud en general. Debe ser todos estos servicios deben ser accesibles para todas las personas. Como les decía, es un proceso bastante complejo y amplio. No es posible también construir un modelo totalmente inclusivo de un día para otro, pero es muy importante comenzar con acciones. E insisto, los espacios segregados como tal, los espacios segregados constituyen una situación de discriminación como tal hacia las personas, en este caso con discapacidad psicosocial. Nos preguntan también, me preguntaron si estaba legislado. En la observación general del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene que ver con el tema de la educación, si gustan en un momento o al finalizar les comparto el link en el chat. En esta observación general, la ONU, como tal, el comité que se encarga de revisar el tema de la discapacidad y de cómo van los países, los estados parte firmantes de la convención que les comenté hace un momento, en esta observación se especifica lo que implica una situación de inclusión, una situación de segregación, de discriminación o de modelos también, modelos de educación especial y modelos de educación inclusiva, y cómo sí tendría que ser. Les repito, es un proceso. Es un proceso en todos los contextos, pero es muy importante que comencemos a hacerlo. Y otra observación es persona con discapacidad psicosocial, el término. Y nos comparte también Ana Arbizu, ¿qué profesional está facultado para acreditar y o dar un diagnóstico? Hablamos de diagnósticos en cuanto al tema de salud mental exclusivamente. Si lo que busca una persona es un diagnóstico como tal psiquiátrico, solamente
el área o un psiquiatra en este caso, o también el área de neurología, siendo el caso de la persona, puede dar un diagnóstico como tal. Si hablamos de esto, ¿no? Del tema de que la persona requiere o quiere tener un diagnóstico, bueno, una persona como tal capacitada, en este caso, puede ser quien dé pues este diagnóstico. Y respecto a las credenciales o al tema de las constancias, bueno, las constancias las puede expedir el DIF a nivel nacional. En Ciudad de México se expide también servicios de salud, los centros de salud como tal, y pues a nivel nacional sí, el DIF. Bueno, sí, las dudas que tengan me las pueden escribir aquí en el chat, no hay ningún problema. Las barreras tienen que ver con una situación de discriminación como tal, como les venía compartiendo. Una barrera es un obstáculo, como ya lo mencionaban hace un momentito, hablando de barreras, es un obstáculo o una carencia del entorno que va a afectar a las personas con discapacidad en general. Hay diferentes tipos de barreras. Hay barreras de movilidad, por ejemplo, hace un momento comentaban, es que a lo mejor el espacio no tiene rampas. Claro, esa es una barrera de movilidad. Una persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, no va a poder subir escaleras. Necesita ajustes. Por ejemplo, también está un tipo de barrera que es la barrera de la comunicación. Una persona, por ejemplo, que tiene autismo, a lo mejor necesitará oraciones más concretas, más claras, más específicas, menos, sin tanto contenido, sin que sean tan amplias, ¿no? Podría ser ese un ajuste a la comunicación. Otro tipo de barrera u obstáculo es la actitud. Podemos a lo mejor tener todos los ajustes del mundo, toda la legislación perfecta, bien armonizada, el acceso a los servicios, la movilidad, pero si tenemos una actitud con base en el estigma de es que no va a poder, es que a lo mejor, pues es lo mismo que, digamos, discapacitado, que enfermo mental, que trastornado, que persona con discapacidad, es lo mismo, ¿no? O que digamos, no, es que pues una persona con ese problema, que ya ahí nos basamos en un estigma, a lo mejor ya una persona con ese problema, pues ya para qué sale a la calle, ya que se dedique a algo más, más sencillo, ¿no? Es que esa persona siempre va a tener dificultades, siempre va a tener problemas. Si tomamos este tipo de actitudes o si limitamos o si estigmatizamos, si construimos todo este escenario, evidentemente ni el mejor ajuste razonable, ni la mejor norma, ni la mejor ley va a hacer realmente un cambio. Todo tiene que ver con el tema de la cultura, con el tema de, por ejemplo, de la capacitación, quienes están hoy acá en esta breve capacitación. Qué bueno que se encuentren acá y que ojalá se lleven un poquito de el tema de la cultura también, en la perspectiva de la discapacidad. Ok, María Meléndez, perdón, nos comenta en la definición de discapacidad se habla sobre ajuste razonable. ¿Sí qué es un ajuste y qué no es? Ok, es una muy buena pregunta porque de pronto un ajuste se puede entender como un trato especial, como una situación que debe ajustarse a la persona como la persona diga, y no es así. Un ajuste razonable es, como su nombre lo indica, una modificación, algo que se ajusta a la necesidad de la persona misma, pero tiene dos características. Una característica, la primera, es que va a solucionar la barrera, no a la persona, la barrera, el obstáculo que en este momento les estoy presentando en la diapositiva. Los tipos de obstáculos. Va a eliminar
mayormente o casi en su totalidad algún tipo de obstáculo. Y además, la segunda característica del ajuste razonable es que no debe ser desproporcional o para la persona que lo tiene que implementar. Entonces, tiene que cumplir con esas dos funciones. Debe revisarse si sí va primeramente a modificar o a eliminar la barrera o el obstáculo y que no sea desproporcional para la otra parte que lo va a implementar, porque a lo mejor es demasiado y encima no va a eliminar la barrera a la que la persona se está enfrentando. Entonces, los ajustes solamente se construyen a partir de una barrera que la persona en ese momento con discapacidad psicosocial está enfrentando. Ahorita vamos a revisar algunas barreras que podrían surgir respecto a las personas con discapacidad psicosocial, porque de pronto son muy visibles los obstáculos o las barreras o ciertas situaciones de personas, por ejemplo, con discapacidad motriz. Pues sabemos que son personas, por ejemplo, usuarias de silla de ruedas, son personas que, por ejemplo, con discapacidad sensorial, que a lo mejor utilizan bastón, ¿no? Algún otro tipo de ayuda o de apoyo técnico y podemos verlos, podemos ser más concretos en el apoyo, en el ajuste, en la ayuda técnica que vayamos a emplear. Pero no siempre es así. Hay veces que se trata más de obstáculos o de barreras que tienen que ver con comunicación o con actitud, como ya les comentaba, y no tanto con cosas en concreto, cosas concretas. Bueno, Patricia Natividad nos comenta que se observa, sí, frustración en las personas con discapacidad cognitiva. Entiendo que te refieres a intelectual. Ajá, sí, sí es así. Y cuando no avanzan como los otros, sí, exacto. ¿Qué se hace entonces? Los profesores tampoco están capacitados para la atención y la enseñanza a estas personas, por eso hay profesores especializados. Claro, sí hay, por supuesto, metodologías o estrategias de enseñanza hacia personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, hay también que revisar que no sea desde un entorno de exclusión o de separación, separatista, porque ahí hay una situación, desde esa perspectiva, habría una situación pues de desvinculación con la vida en comunidad en general. Entonces, eso también podría representar una situación importante hacia la salud mental de las personas con discapacidad intelectual. Ahora, el tema de salud mental es un tema transversal en la discapacidad. Todas las personas tienen un aspecto que tiene que ver con lo psicosocial, con el bienestar psicosocial, tengan discapacidad o no, tengan cualquier tipo de discapacidad o no, tienen este aspecto siempre en juego, siempre está ahí. Bueno, ¿la discapacidad psicosocial incluye en sí a la discapacidad intelectual? No. Como vimos, son dos tipos de discapacidad diferentes. La discapacidad psicosocial, que tiene que ver con también percepciones diferentes, con ideas, con emociones a lo mejor más intensas que otras personas, con miedos a lo mejor más exacerbados, con tristezas más profundas, más prolongadas, con estados emocionales, procesos emocionales y psicosociales, en donde se pone en juego el contexto y las ideas y la manera de pensar y de construir también emocional, afectiva y mentalmente de la persona. Eso tiene que ver con discapacidad psicosocial, y la discapacidad intelectual tiene que ver más
con las funciones ejecutivas superiores. Por ejemplo, con el razonamiento lógico, con la percepción, con la atención, con la memoria, con todo este tipo de habilidades que nos permiten construir, aprender, con el razonamiento, con el lenguaje, y que son de manera, o sea, el nivel y el estilo de este tipo de elementos o de funciones en las personas con discapacidad intelectual, pues sí llegan a ser permanentes. Entonces, son dos aspectos distintos, lo intelectual y lo psicosocial. Ok, bueno, la parte normativa y el acceso a los servicios también puede representar un obstáculo o una carencia del entorno que va a impedir que la persona con discapacidad psicosocial pues ejerza plenamente sus derechos como tal. Sí, podría ser que entrara TDA, TDAH o autismo a discapacidad psicosocial. Yo he visto casos en algún momento que en autismo ya a veces hay discapacidad múltiple, no solo es psicosocial, a veces también es psicosocial e intelectual, pero ahí va a depender muchísimo el caso. Bueno, respecto a las bases legales y organizativas que tienen que ver con el tema de la discapacidad, pues tenemos, lo vamos a ver muy general, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Igual yo les voy a compartir, si gustan, el acceso a descarga de la convención. La Constitución Política de los Derechos, de los Estados Unidos Mexicanos, algunas leyes estatales, normas y también sentencias, también reglamentos y esto, pero pues ya dependerá ahí más bien de cada una de las instituciones. No nos vamos a meter muchísimo en los aspectos respecto a las bases legales y organizativas, pero sí les voy a mencionar que en el tema de salud mental es muy importante que revisen con muchísima atención el capítulo 7 que tiene que ver con salud mental de la Ley General de Salud en general, ¿no? Revisen por favor ese capítulo, es muy importante porque viene todo lo que debe ser respecto al tema de salud mental en general. El capítulo 7, todo el capítulo 7, ahí muchas gracias, doctora Carmen. Por favor, revísenlo porque trae una reforma importante el año pasado. Y conforme a esa reforma es que sí se tienen que construir pues los cambios. Menciona, por ejemplo, un modelo de salud mental comunitario que no tiene que ver específicamente y solamente con la medicación. También es muy importante que comencemos a darle impulso al tema de la salud, del modelo de medicina preventiva. Es muy importante porque eso constituye desde acciones pedagógicas, culturales, acciones directas en comunidad, hasta temas que tienen que ver con educación, con hábitos de vida, con cuestiones que van a prevenir que una persona pueda llegar a tener alguna situación más compleja respecto a lo psicosocial o a tener una discapacidad psicosocial. Este aspecto, esta reforma aplica para todo el territorio nacional porque pues es la Ley General de Salud. Les repito, en el capítulo 7, también vienen algunos aspectos de cómo debería ser o de qué debería ser más bien el sistema de salud en general en servicios de atención a la salud mental en México. Y bueno, ahora aquí les comparto en esta diapositiva ¿qué es Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Como ya les había compartido, pues bueno, es un tratado internacional
en el cual los estados parte firman y se comprometen a promover, a proteger, a asegurar el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de una persona o de las personas con discapacidad en general. Es muy importante esta convención porque va a representar un cambio de paradigma fuerte en los enfoques de la discapacidad, o sea, en lo que veíamos inicialmente, en los modelos de la discapacidad. Es importante reconocer también que la Ley General de Salud, en el capítulo 7 que les comparto, ya tiene bastante armonización respecto a la convención. O sea, ya en este capítulo ya se presentan muchos de las pautas de lo que debe ser la atención como tal, con perspectiva de respeto a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, pero en general hacia la población. Y bueno, respecto a este tema, es muy importante, y también respecto a la atención que debemos brindar directamente con la población, es muy importante reconocer un tema que es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es, como tal, ser titular de derechos y obligaciones y de ejercerlos de manera propia o con apoyos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, cuando nacemos, cada una y uno somos personas con derechos y obligaciones como tal, y tenemos la capacidad de ejercerlos y el derecho a ejercerlos, tanto los derechos como las obligaciones, de manera propia o con algún apoyo que vayamos a solicitar o que necesitemos. Pero si nos damos cuenta, jamás acá habla de sustituir nuestra voluntad. Lo menciono mucho porque en el tema de salud mental se da a veces pauta o existe todavía como la creencia de que las personas que tienen alguna situación de discapacidad psicosocial son personas que no pueden o no deben decidir por ellas mismas porque van a tomar malas decisiones. Entonces, debe haber alguien que siempre decida por ellas. Y esto no debe ser. O bien, por ejemplo, una persona que se encuentra en alguna situación o en alguna crisis que tiene que ver con bienestar psicosocial, con salud mental, que tiene alguna situación crítica en algún momento. Hay personas que piensan, está la creencia de que no pueden o no deben decidir por ellas mismas y alguien más debe decidir por ellas. No es así. La capacidad jurídica es un derecho que todas y todos tenemos en cualquier momento de nuestras vidas. No podemos, no debemos prescindir de este derecho, y mucho menos nos deben de quitar el derecho usurpando nuestra voluntad o nuestra libre decisión. Por lo que, si por ejemplo una persona no quisiera tomar algún tratamiento psicofarmacológico y a pesar de que ya, bueno, se le explicó qué implica, ¿no? Ya el tratamiento como tal, ya tiene noción de esto y decide no tomar un tratamiento, por ejemplo, psicofarmacológico, está en su derecho a no hacerlo. Y es justo desde ahí el principio, ¿no? Que parte de la capacidad jurídica si lo vinculamos con discapacidad psicosocial o con salud mental. Entonces, si una persona no quiere o decide no recibir algún apoyo o alguna ayuda o algún servicio de salud, en este caso mental, pues estará en todo su derecho. Esta parte viene en en el capítulo 7 que les comentaba de la Ley General de Salud.
que tiene que ver con salud mental. Y también viene en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se acaba de expedir hace unos meses, no tiene mucho. Habla sobre capacidad jurídica y pues justo sobre esta libertad que todas y todos tenemos para decidir qué sí queremos en nuestras vidas y qué no. Ok, bueno, ahora vamos a continuar con el tema de prácticas inclusivas y discapacidad psicosocial. No sé si gustan que nos demos unos 5 minutos o bien seguimos, doctora Carmen, como ustedes gusten. La sesión anterior nos la cerraron abruptamente 5 minutos antes de terminar, de que se fueran la 1 de la tarde. No Ok. sé si te daría tiempo de terminar 5 minutos antes, aún con el receso. Ok, entonces terminaríamos 5 minutos antes, tendríamos más o menos 25 o 30 minutos, ¿no? De exposición. Sí. Ok, de hecho este es el último tema, ya. Yo creo que sí nos daría tiempo, Pues entonces, pero si como gustan, ustedes lo... continuamos. Por ahí nos dicen, podemos Ajá, seguir. Continuamos y y 5 ya, antes para las detenemos. preguntas. Ok, perfecto. Muy Muchas bien. gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a revisar, ok, el tema de prácticas inclusivas y discapacidad psicosocial como tal. No vamos a poder revisar absolutamente todo lo que tiene que ver con este tema, pero sí les voy a compartir ciertas pautas que yo espero que les sirvan en su escucha o en su aproximación a la escucha y al acompañamiento en sí de alguna persona que tenga alguna situación, ya sea de discapacidad psicosocial o en general que requiera un acompañamiento por alguna situación, ¿no? Emocional o mental o social que esté pasando ahí. Mejor llamada crisis por algunas y algunos. Entonces, bueno, la primera pauta es muy importante acercarnos hacia una persona con un enfoque de horizontalidad. De pronto, sentir que tenemos la autoridad nos hace, pues, no poder acercarnos o aproximarnos a la experiencia real que está viviendo la persona. Entonces, es muy importante construir desde la horizontalidad. ¿Construir qué? Construir nuestro diálogo, construir nuestro acercamiento. De pronto hasta la misma postura, la misma posición, cuando nos aproximamos a una persona que requiere algún tipo de escucha o algún tipo de compañía o acompañamiento, hasta nuestra posición de pronto resulta a veces ser intimidante. Siempre hay que mantenernos a una cierta distancia de la persona, pero sin que ella se sienta, digamos, como ofendida también, ¿no? Porque no te quieres acercar. La horizontalidad también tiene que ver con nuestro tono de voz, con lo que estamos compartiendo con la persona. Por ejemplo, si llegamos con una persona y comenzamos a decir cosas en un lenguaje bastante técnico, vamos a romper un posible canal de comunicación que tenemos con esa persona. No podemos llegar así, ni en un papel de autoridad, ni en un rol de que no conozcamos también mucho acerca de sus experiencias, de su vida, y que lleguemos con un lenguaje como súper técnico o súper alejado de la realidad de esa persona. Es muy importante, pues les digo, este enfoque de horizontalidad. Ahora, el horizonte de inteligibilidad tiene que ver bastante con
lo que una persona sabe, conoce, cree, con todo este mundo, con todos los conceptos que la persona misma maneja, que tiene, que experimenta con sus experiencias. Entonces, habrá seguramente situaciones que nosotros desconozcamos cuando nos intentemos acercar a esa persona. No vamos a sentir lo que está sintiendo esta persona, no vamos a lo mejor a saber qué está pasando a través de esta persona exactamente, pero justo por eso hay que construir un puente, hay que aproximarnos a lo que está viviendo y ser más bien una persona que acompañe la experiencia de la otra persona. No podemos también pretender que vamos a resolver eh, absolutamente toda la crisis de la persona. Hay veces que nuestra única posibilidad en ese momento crítico, es acompañar la experiencia de la persona misma. Y no es poca cosa, es una situación bastante importante por múltiples razones, ¿no? Y factores, pero la situación es que nos centremos en acompañar la experiencia, aunque no sea ajena, aunque consideremos que en nuestra mente que, pero ¿por qué estás viviendo todo esto? Si la vida es hermosa o si todo está perfectamente bien. Todo esto es parte de mi experiencia como escucha, pero eso no debe intervenir en el acompañamiento del otro. Entonces, es muy importante aquí, igual está aquí escrito en la lámina, sostener mi propia experiencia de la otra persona, de lo que yo estoy experimentando del otro. Entonces, hay que sostener todos esos referentes en mi escucha. Por ejemplo, si yo pienso en esto que les comparto, ¿no? Si a lo mejor estoy con una persona que está teniendo alguna situación que tenga que ver con que se quiere cortar o está compartiéndome que ya no quiere vivir, ¿no? De pronto hay ideas a lo mejor que me podrían surgir de, ay, pero ¿por qué no quieres vivir? Si todo es muy, muy bonito, si la vida, si te espera un gran futuro, si miles de ideas que yo podría construir. Pero eso no tiene que ver con la experiencia de esa persona en este momento. Eso tiene que ver con lo que yo pienso. Entonces hay que sostener todo esto que yo pienso en un punto para que yo pueda brindar una compañía, un acompañamiento al otro y permitir que el otro surja, que el otro emerja y que el otro exista desde lo que siente, desde lo que está pensando, con mi acompañamiento. No sé si queda clara esta parte de la horizontalidad y del acompañamiento. Creo que esto no solamente es importante para el tema de acompañar un momento crítico de una persona, sino en general, creo que vincularnos con el mundo desde esta perspectiva de horizontalidad nos ayudaría bastante. Hay veces que sostener un sentido de autoridad va a alejar mucho más o nos va a alejar mucho más de la persona a la que queremos acompañar. Y esto tiene que ver no solo con personas adultas, esta perspectiva o este proceso, sino también con infancias o con juventudes o con personas adultas mayores. Por ejemplo, con infancias. Hay niñas o niños que a lo mejor sobre todo a lo largo de la pandemia pasaron por situaciones de estrés, a lo mejor por pérdidas de seres queridos. Entonces, de pronto es, insisto, muy importante dejar nuestro papel de persona o nuestro rol de persona adulta para poder vivirnos desde el acercamiento a la experiencia que está teniendo la niña o niño o el adolescente, el joven o una persona adulta. Insisto, es una
perspectiva que no tiene, no se sitúa en algún tipo de edad. Ay. Ok, bueno, vamos a revisar un poco sobre el abordaje. Aquí les estoy compartiendo un poquito acerca del tema del abordaje que tiene que ver con una situación específica en cuanto a emergencia o un estado de alerta derivado de una emergencia. Bueno, primero va a haber una situación de la cual va a surgir un estado de alerta y es posible que exista una posible instalación de este mismo estado de alerta en la persona y ahí muy seguramente o posterior es cuando es importante darle o brindarle el acompañamiento, la escucha a la persona misma. Porque pues es cuando justamente nos encontramos en esa situación crítica. También para las personas con discapacidad psicosocial específicamente, hay algunos protocolos que pueden apoyar el proceso de acompañamiento. Muchas personas con discapacidad psicosocial en general ya saben perfectamente qué es lo que necesitan en alguna situación crítica, desde el aspecto cognitivo, desde el aspecto fisiológico y desde el aspecto conductual. Habrá personas que ya saben que tienen alguna situación que amerita medicamento y ya tienen programado una toma de medicamento. Eso es muy importante tenerlo presente, no todas. Respecto al aspecto cognitivo o también emocional, puede haber algún tipo de ajustes, ajustes razonables o apoyos o ayudas. Por ejemplo, cosas que tengan que ver con la estimulación de los sentidos o de, al revés, ¿no? Totalmente al revés, de no escuchar tantos estímulos, no ver tantos estímulos visuales como la parte del aspecto de la luz, las luces, la audición, la temperatura también de pronto es un tema muy importante y a considerar en una persona con discapacidad psicosocial. Pero les digo, quienes son expertas y expertos en cómo manejar alguna situación crítica como tal son las mismas personas con discapacidad psicosocial. Ellas saben qué es lo que requieren. Entonces es muy importante preguntar qué es lo que necesita la persona en general con discapacidad. Siempre creo que es un aspecto no solo para personas con discapacidad en general, sino todas las personas, hacia todas las personas más bien tenemos que dirigirnos y preguntar qué es lo que requiere en algún momento, en alguna situación crítica. No es bueno que nos atrevamos a intervenir de manera arbitraria sin el permiso o la autorización de la persona en general, no solo con discapacidad. Bueno, algunos de los hábitos que es importante mencionar para el cuidado del bienestar psicosocial, bueno, es descansar. El primer hábito es descansar. Descansar no quiere decir exclusivamente dormir. Sí es muy importante dormir, pero también descansar tiene que ver con una cuestión de tanto de recreación como de esto que llamamos despejarnos, ¿no? Salir o respirar, caminar, eso también tiene que ver con descanso, con hacer actividades que nos ayuden a sentirnos un poco más liberadas o liberados de nuestras actividades cotidianas o que representan en una proporción más amplia el tema del estrés, ¿no? O alguna situación crítica o estresante o de ansiedad. Entonces, descansar no solo tiene que ver con dormir. Bueno, también es importante el tema de evitar alimentos estimulantes
en algunas circunstancias. Hay ocasiones donde sí se requiere, ¿no? Donde se requiere un poquito de azúcar o de algún otro alimento, pero es importante considerar que la alimentación balanceada conforme a cada persona es un factor muy de trascendencia para el cuidado del bienestar psicosocial de la gente. No solamente salud mental tiene que ver tanto con psicoterapia como con fármacos. No tiene que ver con solo con eso, sino con una gama de también otras disciplinas o de otro tipo de situaciones que sí sería importante indagar, ¿no? Como investigar acerca de este tipo de abordajes para que se constituya un modelo mucho más integral, mucho más amplio y una atención también mucho más completa. Para las personas con discapacidad psicosocial también es muy importante tener sitios en donde puedan experimentar seguridad. Y seguridad no quiere decir vigilancia. Seguridad no quiere decir que estén todo el tiempo cuidando, custodiando más bien a la persona, sino en donde la persona se sienta tranquila, se sienta segura. Es muy complejo también encontrar este tipo de espacios, sobre todo para personas con discapacidad psicosocial que no tienen a veces las condiciones sociales o económicas también para tener este tipo de sitios. Pero no siempre puede ser, por ejemplo, casa, no siempre puede ser el trabajo. También otro tipo de espacios, por ejemplo, caminar, por ejemplo, un parque u otro tipo de espacios en donde realmente las personas identifiquen que estos espacios les transmiten o experimentan ellas ahí seguridad. Entonces es muy importante. También es importante que tengan una red de apoyo firme y que podamos tener en algún momento, si ellos también nos lo piden, contacto con esta red de apoyo. Si no existe este contacto con la red de apoyo de parte de la persona con discapacidad psicosocial, ahí pues sí habría un vacío importante, porque la red de apoyo lo que hace es sostener a la persona en algunos momentos críticos y apoyar también a que ella pueda vivir en comunidad y que construya los procesos necesarios para que pueda existir en comunidad constantemente a partir de la convivencia, a partir también de la recreación con personas, a partir de los procesos de aprendizaje, de cultura, de socialización. Sin este tipo de elementos que tienen que ver con lo social, la persona con discapacidad en general, y creo que todas y todos ya lo vivimos cuando ocurrió en la parte del encierro en la pandemia, sin este aspecto social, todas quedamos pues de manera bastante aislada y nuestros procesos mentales, nuestro bienestar psicosocial se viene abajo. Entonces es muy importante tener una red de apoyo como tal. Otro aspecto es construir rutinas. Las rutinas nos sirven para tener cierta estabilidad en lo que vamos a hacer día a día. No es necesario que la rutina sea igual que programar actividades, no es necesario que sea tan como de manera muy rígida esta rutina o muy específica o minuciosa minuto a minuto. Con que se estipulen o establezcan ciertas actividades importantes a lo largo del día, a la persona puede surgírsele o, bueno, puede ayudar a la persona a que su día sea más específico y le puede dar cierta certeza
de lo que va a hacer en ese día, o a lo largo de la semana, o a lo largo del mes. Entonces, construir rutinas nos da certezas, nos da un poco de estabilidad también. No quiere decir, perdón, que no haya cambios o que no pueda haber cambios, pero sí va a contribuir a mantener un orden y una precisión un poquito y estabilidad de lo que estamos desarrollando día a día. Otra situación importante que podemos proponer o construir es programar actividades. Actividades conforme a nuestra propia rutina del día a día o nuestro propio estilo de vida o también nuestros propios intereses. De pronto programar actividades que tengan que ver con situaciones ajenas al trabajo o a la vida cotidiana que ya traemos, salir también un poco de la rutina nos va a dar otra perspectiva y va a contribuir a que nos sintamos mejor o más liberados o liberadas de pues el estrés o lo cotidiano que de pronto traemos ahí ya a veces cargando un poquito. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. Este último tema tiene que ver con qué hacer, ¿no? Al respecto de un encuentro, no sé por qué, de un encuentro con una persona tanto con discapacidad psicosocial como en general, ¿no? A ver, aquí en esta lámina les estoy compartiendo algunos ejemplos de ajustes razonables que tienen que ver con discapacidad psicosocial. Bueno, en el tema laboral o en el tema también escolar o en el propio día a día es muy importante revisar las cargas horarias, sobre todo en nuestras actividades cotidianas, con qué sí vamos a poder y con qué no vamos a poder. Es muy importante este tema en la parte de la rutina. Los siguientes o la mayoría de los siguientes ejemplos de ajustes tienen que ver con un contexto escolar, que es ajuste de carga de contenidos, estrategias de aprendizaje. También la comunicación alternativa tiene que ver con este aspecto, pero aquí la comunicación alternativa puede extrapolarse a otros contextos. Por ejemplo, en transporte público, en la vida cotidiana de la persona misma. ¿A qué me refiero? Aquí también con comunicación alternativa, me refiero, por ejemplo, a formatos de lectura fácil, a pictogramas, a, no sé si tienen también como un poquito de contexto al respecto. La lectura fácil es un formato de adaptación de un texto o de la esencia de un texto o de alguna información que sea más sencilla de entender. Este formato sería menos complejo de entender y serviría perfectamente para transmitir información a una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual y a veces también con discapacidad psicosocial o con alguna otra característica. Por ejemplo, para infancias, la lectura fácil es muy importante y poder acercarnos hacia las infancias con información que a ellas les sea más sencilla de entender. Bueno, la accesibilidad, esto también tiene que ver con accesibilidad cognitiva y con accesibilidad psicosocial. Es muy importante también la parte de la redefinición de la normatividad y de la armonización legislativa, como lo que les estaba compartiendo anteriormente, con acuerdos y seguimientos. Y bueno, los demás ya les había compartido un poquito al respecto sobre rutinas preestablecidas, acompañamiento psicosocial y estrategias de intervención. ¿Qué hacemos? Esto, bueno, tiene que ver con lo que ya les había compartido
¿no? De accesibilidad, ajustes razonables, sistemas de apoyos, ayudas técnicas, algunas medidas afirmativas y ajustes, bueno, de diversos tipos, ¿no? Al procedimiento, en general, dependiendo de la barrera a la que nos estemos enfrentando. No sé si tienen dudas o preguntas hasta aquí, comentarios. No, nada. No, muchas gracias. Ok. Sí, yo quisiera hacer una consulta. Sí. Estos ajustes que estás, de los que nos estás comentando, ¿son específicamente para escuelas o las personas que tienen esa actividad con la escuela? Pero, por ejemplo, si tú estás en una institución que a lo mejor no una discapacidad, digamos, al 100%, pero sí que haya, ¿cómo haríamos esos ajustes? Ok, es una muy buena pregunta. No solamente los ajustes tienen que ver con un tema escolar. Un ajuste razonable puede presentarse, puede construirse a partir de cualquier barrera en cualquier contexto, realmente. Un ajuste al entorno, por ejemplo, podría ser la construcción de una rampa para usuarios de silla de ruedas. Eso podría ser un ajuste a algún entorno. Y no precisamente es escolar. Ahora, para poder construir un ajuste razonable, tenemos que detectar primero las barreras. No podemos construir un ajuste si no tenemos una barrera, ¿no? ¿Cuál es la barrera? Primero, tenemos que identificar una situación. Por ejemplo, una persona, no sé, una persona con discapacidad psicosocial que está tomando psicofármacos, está en un tratamiento psicofarmacológico, es un ejemplo, y ella está trabajando en una empresa. Esta persona no puede despertar temprano por el tema del tratamiento psicofarmacológico, pero ella ha decidido tomarlo porque siente mejoría. Entonces, lo que ahí podría pedirse es un ajuste razonable en cuanto a un tema de horario o de carga laboral, siempre y cuando ya ahí se identifique la situación de la persona, se identifique la barrera del entorno, o sea, qué barrera se está colocando, está surgiendo en el entorno para que la persona no pueda, pues, acceder plenamente, en este caso, a su empleo, ¿no? Hay que revisar, bueno, cuál es la barrera y cómo podemos identificar la solución o construir el ajuste razonable como tal. Les digo, en este caso podría ser perfectamente el tema de la carga del horario, podría ser el horario como tal, o bien podría ser la modificación del horario o la modificación de la carga de trabajo en sí, si es que la persona considera que pues es demasiado. A lo mejor me he encontrado con personas que trabajan mucho más rápido, a lo mejor en la tarde, o mucho más rápido en la mañana, o de manera mucho más efectiva en algún horario específico con algún ajuste específico, y otras que no, ¿no? O sea, hay variaciones, pero para eso es muy importante el tema de la identificación de la situación y de la barrera. A veces, respecto a este tipo de barreras, más bien la barrera a lo mejor no es normativa ni siquiera, no es una barrera una barrera que no se pueda resolver, es una barrera actitudinal de la persona que está en este caso ejerciendo, por ejemplo, alguna situación de poder o algo al respecto, ¿no? En algún puesto. Entonces, sí es muy importante
identificar la situación, la barrera y ver cómo podemos resolver a través de ajustes, pero no es exclusivo de escuelas. Por ejemplo, una barrera a la comunicación o de comunicación para una persona que tiene autismo, por ejemplo. Pueden utilizar pictogramas, se pueden utilizar imágenes, pueden utilizarse a lo mejor pizarrones con plumones para que la persona pueda expresar o pueda dibujar, o frases cortas y claras, por ejemplo. Esos son ajustes y parecerían cosas de pronto como muy básicas o muy simples, pero en un contexto real no se hacen. Y ese es el tema, que no ocurre, que hay que empezar a construir este tipo de acciones en cualquier tipo de servicio. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra intervención. Sí, Ilse. Sí. Soy José Vallejo. Oye, mira, ya estoy identificado, por ejemplo, un problema, una barrera, perdón, en las famosas rampas o accesos a los vehículos que hay en los diferentes edificios y donde las personas con silla de ruedas, con bastón, o las personas con la discapacidad visual o ciegos, como antes dice, pues van a encontrar situaciones muy difíciles y ahí creo que ahí hay un proceso muy importante legislativo de poder regular eso que, claro, aquí se ya ha identificado la barrera, está ya identificado la complicación que se da para las personas con discapacidad y en general para todas las personas, que hace falta que los gobiernos, o en este caso el aparato legislativo, pueda regular y normar esta situación, porque entra, claro, en ese concepto de que está afectándose a la persona con discapacidad y acorde a la disposición de la persona que requiere el uso de la rampa, pero creo que debe normarse también ya en ese proceso la regulación de ir normando estos accesos que de verdad son una trampa para todas las personas con discapacidad. Sí, estoy muy de acuerdo y no solamente el tema de las rampas o de los Ventanas ajustes abiertas. al entorno, o sí, al inmueble en sí, ¿no? El aspecto arquitectónico. También es muy importante, pues, todo lo que no se ve. Todo, por ejemplo, el tema de la comunicación, el tema de la organización en general en espacios. Por ejemplo, el ruido, no sé si les ha tocado que de pronto hay personas que les da mucha ansiedad subir al metro por también el tema de la pandemia y les produce, hasta me ha tocado ver ataques de pánico dentro del sistema de transporte. Entonces, este tipo de situaciones hay que revisar que sí de verdad estemos haciendo algo en cuanto al tema, como dices, normativo o legislativo, porque a pesar de que los qués sí estén, o sea, el que todas las personas tenemos que ejercer plenamente nuestros derechos, sí está normado que no haya discriminación, está normado que debe haber ajustes razonables para todas y todos. Está normado que no deben tratarme mal con base en estigmas en sistema de salud mental. Está normado que debe haber lugares de estacionamiento preferenciales como medida afirmativa. Está normado realmente muchas cosas están normadas, pero a veces es tanto importante como construir una armonización legislativa muchísimo más amplia, pero también es muy importante el tema de la cultura y de la parte de las barreras actitudinales, porque consideramos, en general como sociedad, se considera que es un trato especial hacia la persona con discapacidad. Y no hay tratos especiales, no es algo especial, es un derecho. Es un derecho que debe ser como tal ejercido y realmente bien establecido, ¿no?
pero sí, definitivamente sí falta bastante armonización y falta acción realmente. ¿El instituto ha hecho algunas aportaciones al respecto? Sí, muchas gracias. ¿Tiene alguien más algún comentario? Porque ya es casi la hora. Les voy a compartir igual aquí mis datos, mi correo electrónico más bien del instituto. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, algún comentario o algo al respecto de este tema, pueden enviarme un correo electrónico o ponerse en contacto directamente también con el instituto. Pueden compartirme ahí sus inquietudes o algo al respecto. Realmente esta plática pues fue algo bastante breve, ¿no? Este tema da de verdad para muchísimas horas, muchísimas sesiones, pero yo espero que les haya servido y se hayan llevado algunas ideas de lo que podríamos hacer directamente en campo, con base pues en estas situaciones, en esta perspectiva del modelo social y de derechos humanos en atención a las personas con discapacidad psicosocial. Y bueno, ya creo que sería todo por mi parte. Y bueno, quedo igual a sus órdenes por cualquier cuestión. Muchas gracias, maestra Ilse, por su excelente ponencia. Ya compartimos también su correo electrónico. Nos preguntaban si nos podría compartir su presentación para compartirla por correo electrónico, aunque se van a compartir el video de la presentación a todas las personas que están inscritas. Puede ser que ahí esté la presentación. Sí, bueno, el video no hay ningún problema, que igual hagan uso de la información que está ahí. Yo les puedo compartir también una carpeta con algunos materiales, con las leyes que ya usted subió en el chat y con algunos otros protocolos que ojalá les sean de utilidad y información en general. Perfecto, se lo agradeceríamos mucho para compartirlo con los participantes del curso. Ok, pues muchas gracias, doctora, y pues ojalá que les haya funcionado y bueno, sigo pendiente de cualquier cuestión. Gracias a usted, muchas gracias a todos los participantes y nos vemos el próximo miércoles. Buen día a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes, hasta luego.